Ven y tómate con nosotros el último café. El 10º encuentro de las familias, Encuentro Mundial de las Familias que convocó el Papa Francisco, culminó el domingo 26. Fueron unos días de reflexión, de diálogo, de escuchar testimonios, de escuchar las orientaciones del Papa Francisco. Unos días de intensa vida eclesial. Más de 2.500 participantes en el evento y en la Eucaristía del sábado en la tarde, 25.000 personas participaron en la Eucaristía de la tarde. Bueno, ese es el tema, Hans, que vamos a conversar hoy en nuestro programa El Último Café con el Papa Francisco. Cordial saludo para ti, Eduardo, y para todos nuestros queridos radioescuchas que muy fielmente nos acompañan cada semana. Como acaban de escuchar, vamos a hablar de el 10º Encuentro Mundial de las Familias, que también lo llamaron el Festival de las Familias, que se realizó en Roma. Tuvieron unas jornadas muy intensas, muy interesantes, de testimonios de parejas. El Papa estaba conmovido de esos testimonios. Estaba también muy contento de ese evento y todos sabemos el afecto que el Papa tiene por las familias, por las parejas. Él estaba muy sintonizado con el evento porque es un tema que a él le interesa muchísimo, dado que la familia es el núcleo básico de la sociedad y de la iglesia. Finalmente la iglesia ha llamado a la familia la iglesia doméstica. Es allí donde se forman los futuros cristianos en la familia y los ciudadanos también en su interacción con la sociedad. Entonces vamos hoy a proponerles a ustedes algunas reflexiones a partir de la homilía de Papa Francisco en la conclusión de este 10º Encuentro Mundial de las Familias. Ese es el tema de nuestra reflexión. Es una homilía sobre las lecturas del domingo, que las hacen el sábado, en la tarde, porque es en la tarde ya. Como muchos de ustedes participaron en la misa del domingo seguramente y recuerdan cuáles fueron los textos, va a ser otra manera de acercarnos a estos textos desde la perspectiva de la familia. Y como dice el Papa al iniciar esta homilía, en el ámbito del 10º Encuentro Mundial de las Familias, este es el momento de la acción de gracias. Al final de nuestro programa hoy tendremos un momento corto de pedir perdón. Pero ahorita que es el momento de la acción de gracias. El Papa invita precisamente a dar gracias a Dios por todo lo que el Señor ha sembrado en las familias. Todo lo que el Espíritu Santo ha sembrado en las vosotras, queridas familias. Algunas de vosotras habéis participado en los momentos de reflexión e intercambio aquí en el Vaticano. Otras los habéis animado y vivido en vuestras respectivas diócesis en una especie de inmensa constelación. Imagino la riqueza de experiencias, de propósitos, de sueños, y tampoco habrán faltado las preocupaciones y las incertidumbres. Ahora presentamos todo al Señor y le pedimos a Él que nos sostenga con su fuerza y con su amor. Sois papás, mamás, hijos, abuelos, tíos, sois adultos, niños, jóvenes, ancianos, cada uno con una experiencia diferente de familia, pero todos con la misma esperanza hecha oración. Que Dios bendiga y proteja a vuestras familias y a todas las familias del mundo. Esta es la introducción a la homilía del Papa Francisco, el sábado 25 de junio. Vamos ahora a avanzar en esa reflexión del Papa que, como digo, tiene de fondo las lecturas del domingo. Por eso va a referirnos a las 3 lecturas, a la primera y segunda lectura de ese domingo. En la segunda lectura, San Pablo nos ha hablado de libertad. La libertad es uno de los bienes más valorados y buscados por el hombre moderno y contemporáneo. Todos desean ser libres, no tener condicionamientos, no estar limitados, y por eso aspiran a liberarse de todo tipo de prisión cultural, social, económica. Sin embargo, ¿cuántas personas carecen de la libertad más grande? La interior. La libertad más grande es la libertad interior. El apóstol nos recuerda a nosotros cristianos que esta libertad es sobre todo un don cuando exclama: para la libertad nos ha liberado Cristo.
La libertad nos ha sido dada. Todos nosotros nacemos con muchos condicionamientos interiores y exteriores y sobre todo con la tendencia al egoísmo, es decir, a ponernos nosotros mismos en el centro y a buscar nuestros propios intereses. Pero Cristo nos ha liberado de esta esclavitud. Para evitar malentendidos, San Pablo nos advierte que la libertad que nos da Dios no es la falsa y vacía libertad del mundo, que en realidad es un pretexto para satisfacer los deseos carnales. No, la libertad que Cristo nos ha adquirido al precio de su sangre está orientada totalmente al amor, para que, como decía y nos dice hoy el apóstol, se hagan más bien esclavos unos de otros por medio del amor. Es una hermosísima reflexión sobre la libertad, motivada por la lectura del capítulo 5 de los Gálatas. Si miramos un poco en nuestras propias vidas y examinamos si somos libres o no, vamos a encontrar, como dice el Papa, una serie de condicionamientos, de elementos que no nos dejan ser libres. A veces, incluso por respeto humano, condicionamos nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras expresiones. Y para ser libres nos liberó Cristo, dice Papa Francisco repitiendo ese texto de Gálatas 5. Dos cosas yo destacaría de ese párrafo que acabas de leer, Hans. Una que anota el Papa al comienzo cuando dice que el hombre moderno, hoy queremos libertad. Y queremos una libertad que no nos ponga límite, que no haya ningún tipo de frontera, de restricción. Lo vemos, Internet ha favorecido esa concepción cada vez más amplia de libertad, de que las personas puedan decir lo que quieran. Hablamos del libre desarrollo de la personalidad. Y en nombre de esto se permite cualquier cosa. Las personas pueden hacer lo que gusten porque están en desarrollo de su personalidad. Vemos también como gestos de esa libertad, las personas que tatúan su cuerpo y a veces de una manera realmente increíble porque consideran que es una libertad. Y estamos en el tema de la libertad, cuando hablamos de la libertad también del ser libre para poder escoger el aborto, la vida o la muerte, la eutanasia, el suicidio asistido. Tantas formas de libertad. Esas son las libertades que, como anota el Papa Francisco, son externas, están centradas, que es el segundo elemento que él señala, centrada fundamentalmente a la tendencia al egoísmo. Esa es una limitación que tenemos con la que nacemos todos, la tendencia al egoísmo. ¿Cómo poder superar? Y la libertad, el sentido de la libertad que nos da Dios no es ese. La libertad a la que nos invita el Señor es al revés. Es usar la libertad no para nosotros, sino para amar a las personas que Dios nos ha puesto a nuestro alrededor. Recordemos que como seres humanos, todas las personas tenemos relación con los otros, con la naturaleza y con Dios. Esas relaciones son lo que nos dan sentido a nuestra existencia. Y depende de lo que coloquemos en esas relaciones, puede ser egoísmo, puede ser amor, pueden ser ambos, y esa es la lucha que nos toca permanentemente. Cómo dejar atrás el egoísmo y lograr que sea el amor el que domine, el que exprime en nuestras relaciones, en nuestro intercambio cotidiano con los que nos rodean, con la naturaleza y con el mismo Dios. Con nosotros mismos, porque también muchas veces no nos aceptamos como somos y quisiéramos ser lo que no somos. Entonces, esta es una invitación muy importante, una reflexión valiosísima del Papa Francisco a partir del texto de la libertad de Gálatas 5 de San Pablo. Continúa haciendo reflexión al libro de los Reyes en el capítulo 19 que habla de profetas Elías y Eliseo. Claro que el Papa a raíz del texto de Gálatas también hace otro tipo de reflexiones. Vaya a leer un parrafito. Hermanos y hermanas, mientras reafirmamos esto con gran convicción, sabemos bien que en los hechos no siempre es así, por muchos motivos y muchas situaciones diversas. Y así precisamente, mientras afirmamos la belleza de la familia, sentimos más que nunca que debemos defenderla. No dejemos que se contamine con los venenos del egoísmo, del individualismo, de la cultura de la indiferencia y de la cultura del descarte, y pierda así su ADN. Que es la acogida y el espíritu de servicio. Esta es la fisonomía propia de la familia, la acogida, el espíritu de servicio dentro de la familia.
Noten ustedes, queridos oyentes, que el Papa dice que la acogida y el espíritu de servicio constituyen el ADN de la familia, que es bien importante defender eso, porque la cultura nuestra, nuestro ambiente, el contexto nos invita a otras cosas. Y a lo largo de la historia, ustedes y yo sabemos que desde muchas orillas las familias suelen ser atacadas. Quieren ser diluidas en su naturaleza y en su función. El contexto pretende erosionar a la familia, quitarle su vitalidad. Y sin embargo, la Iglesia a lo largo de los siglos siempre ha estado en la defensa de la familia, en el fortalecimiento de la misma. Y de hecho, estos encuentros mundiales pretenden eso, darle elementos a las familias católicas para que se fortalezcan, para que no se dejen llevar por el vaivén de las circunstancias y por los vientos que a ratos soplan en contra. Y anima el Papa una vez más en este encuentro a las familias a que no bajen la guardia, a que se mantengan firmes y a que pongan todos los medios para que puedan resistir el embate de la sociedad y la cultura en su contra. Y en el segundo comentario que hace precisamente a la primera lectura, que como ya notabas tú es de Reyes 19, fundamentalmente el Papa hace la relación entre cómo Elías y Eliseo, ellos dos, entonces cómo Elías, que está ya viejo, y está cansado, que está terminando su servicio como profeta, el Señor lo invita a que lo escoja a Eliseo y que le eche el manto, que es un símbolo, porque está en un momento de crisis. Está él dando el paso, cediendo la misión al joven. Ese es un elemento muy importante en la vida de la familia. Es pasar el testigo, como hacen los atletas en las competencias que corresponden a relevos. Pasar el testigo de padres a hijos. Dice el Papa que esa relación no es sencilla. Es más bien motivo de preocupación. Que vamos a ver si es capaz o no es capaz de llevar adelante el testigo, el hijo, la familia. Muchas veces nos preocupamos como padres de familia por el mundo que les está tocando o que les va a tocar a los hijos, sobre todo si son más pequeños. Eso lleva muchas veces a que escucha uno a los jóvenes que dicen: yo cómo voy a traer un hijo en este mundo tan complicado, tan complejo, tan egoísta. No, eso es mejor no. Prefieren tener una mascota y no tener un hijo. Ahí está una reflexión muy interesante del Papa Francisco respecto a esa relación entre el adulto mayor y los jóvenes. La confianza, el testimonio, el cómo confiar y cómo animar para que los hijos también a su vez asuman esa tarea, esa función de, como tú anotabas, Hans, de defender, de promover, de cuidar la familia, de hacer que la familia tenga la vitalidad que le corresponde y pueda cumplir con el papel que le toca en la vida social y en la vida de la Iglesia. Y en las figuras de estos dos profetas se tipifica esa relación generacional. El anciano Elías, que le pasa la función, la vocación profética a Eliseo, se fía de un joven, se fía del futuro. Y por eso el Papa insiste mucho, es un tema recurrente en él, la relación entre las generaciones, los jóvenes que hablen con los ancianos, con los abuelos que también presten atención a los jóvenes, porque es una dinámica de enriquecimiento mutuo entre las generaciones. Los ancianos que le pueden transmitir su experiencia a los jóvenes, contarles de otros tiempos cómo eran las cosas. Y los jóvenes que, aunque no tienen mucha experiencia, tienen un entusiasmo desbordante que puede rejuvenecer a los ancianos, que los puede refrescar en sus ideas y sus actitudes y su entusiasmo. Esa relación creo que es muy sana entre las generaciones y yo creo que el Papa insiste mucho en ello porque él tuvo una experiencia hermosísima con su abuela paterna, que era de origen italiano. Ella también tenía un especial afecto por Jorge Mario Bergoglio y a veces, como suele pasar en los abuelos, era más cariñosa y amorosa y de pronto alcahueta, como decimos, que la propia mamá del Papa. No sé si ustedes han visto algunas de las películas de la biografía de Papa Francisco, donde se muestra esa relación entrañable entre el Papa y su abuela, a pesar de la mamá que
que tenía otras ideas, sobre todo cuando en alguna de las versiones de alguna de las películas biográficas, cuando él manifiesta el deseo de hacerse sacerdote, el apoyo de la abuela fue irrestricto, absoluto. En cambio, la mamá puso un poco de resistencia al comienzo, pero bueno, después fue la dicha de su vida este hijo sacerdote. Ahí se nota pues esa relación entre abuelos y nietos, entre nietos y abuelos, entre los jóvenes y los mayores, que es una relación siempre positiva que hay que cultivar, como nos dice Papa Francisco. Él siempre insiste en esa relación en que las familias deben cultivar y la sociedad en general, esa relación generacional. Y dice el Papa un elemento que me parece muy importante en ese texto, en ese ejemplo de Elías y Eliseo, es el tema de algo que ocurre con frecuencia en muchas de nuestras familias. El deseo de los padres de proteger en exceso a los hijos. No queremos que sufran, no queremos que pasen por lo que pasamos nosotros, no queremos que les ocurra nada. De esa manera no confiamos realmente en ellos. Y todos tenemos una misión. Elías le transmitió la misión a Eliseo. Y por eso entonces va a decir el Papa textualmente lo siguiente. Qué importante es para los padres contemplar el modo de actuar de Dios. Dios ama a los jóvenes, pero no por eso los preserva de todos los peligros, desafíos y sufrimientos. Dios no es ansioso ni sobreprotector. Pensad bien en esto. Dios no es ansioso ni sobreprotector. Al contrario, confía en ellos y llama a cada uno al sentido de la vida y de la misión. Aquí está un elemento muy importante. ¿Qué puede transmitir el adulto y el adulto mayor al joven? El sentido de la vida. Hay una misión, hay una vocación. Estamos llamados a cumplir un papel dentro de la vida de la sociedad. Entonces, esa transmisión es fundamental y confiar en que el joven puede hacerlo. Porque como dice el Papa, Dios confió en Samuel, niño, en el adolescente David, en el joven Jeremías. Pensemos sobre todo que también confió en María, una joven de 16 o 17 años, confió en ella. Y confió en ella nada menos que el gran misterio de la encarnación de Jesucristo. Dice el Papa precisamente que es muy importante que los padres ayudemos a los hijos a que descubran y acojan su vocación. Descubran su vocación y la acojan, la asuman con amor, con decisión, con empeño. Y veréis que si ellos realmente valoran y encuentran esa vocación que tienen, que todos tenemos, se aferrarán a ella y tendrán la fuerza de afrontar y superar las dificultades de la vida. Todos los adultos sabemos que la vida tiene momentos de alegría y momentos de dificultad, y ese es un punto muy importante que no podemos evitar que los hijos tengan. Uno a veces encuentra personas y familias que quisieran tener al hijo como dentro de una burbuja, protegido, que no le pasen muchas cosas, que no le ocurra. No lo están preparando para la vida, para los enfrentamientos y las circunstancias duras y los momentos de disfrutar también de la vida. Ambas cosas forman parte de la existencia humana. Y el Papa insiste pues en el papel de los padres en la formación de los hijos. Recuerdo, porque se me quedó grabada esa definición de familia de Medellín, en la asamblea: formadora de personas, educadora de la fe y promotora del desarrollo. Así define Medellín a la familia. Y es una realidad, pues debería darse, porque tristemente no en todas las familias se da el que sean formadora de personas, porque a veces hay descuido, solo está la madre, el padre abandona el hogar o simplemente no asume su paternidad de manera responsable. Educadora de la fe, a veces quien educa en la fe son las abuelas, que enseñan las primeras oraciones a persignarse y los llevan a los nietos a la iglesia, porque la mamá trabaja. Bueno, hay muchas circunstancias. Y promotora del desarrollo. A veces tampoco se da esa circunstancia en muchas familias porque es una familia disfuncional o porque es una familia incompleta o porque al cuidado de los niños están los abuelos. Bueno, hay
multitud de circunstancias que no hacen que se desarrolle como una familia convencional. Sin embargo, los mayores, los abuelos suplen en buena forma, con amor, con cuidado, con acogida, con protección, con cariño, a los nietos, supliendo ahí la ausencia de los padres o la irresponsabilidad de los padres. Afortunadamente, pero no en todas las familias hay abuelos que estén dispuestos a eso. A veces hay familias en que no hay abuelos y entonces tiene que entrar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a suplir y no es la mejor opción, porque también esos niños en el sistema oficial sufren mucho y luego los dan en adopción y algunos tienen la suerte de caer en familias que los quieran, sean nacionales o extranjeras, o a veces también la mala suerte de no tener un hogar que los acoja como debe ser. Es importante pues esta reflexión que el Papa hace, pues por todas las consecuencias que eso trae. En el comentario que hace al Evangelio de Lucas 9, donde nos comenta cómo Jesús, cumplimiento de su vocación, de su misión, se encamina a Jerusalén. Y allí entonces sufre el rechazo en algún momento de los habitantes de Samaria y él en ese camino va a dar un testimonio que el Papa menciona. Es un testimonio que es muy útil para todos los que estamos dedicados a la educación, para los padres, para todas las personas, porque todos de alguna manera educamos, sobre todo en la familia, que es el testimonio. Y mostrar ese compromiso con la vocación, con la misión que se tiene. Esa misión va a significar su vida. Y él avanza con decisión. Va a ponerse en movimiento siempre caminando a través de esas circunstancias que tuvo que enfrentar en la vida para poder llegar realmente a cumplir lo que correspondía, lo que el Padre esperaba de él. El Papa lo menciona también, lo relaciona con la vida de la familia. Qué verdadero es esto para vosotros, casados. También vosotros, acogiendo la llamada del matrimonio y de la familia, habéis dejado vuestro nido y habéis iniciado un viaje, del que no podíais conocer anticipadamente todas las etapas y que os mantiene en constante movimiento, con situaciones siempre nuevas, acontecimientos inesperados, sorpresas, algunas de ellas dolorosas. Así es el camino con el Señor. Es dinámico, es impredecible y es siempre un descubrimiento maravilloso. Recordemos que el descanso de todo discípulo de Jesús está precisamente en hacer cada día la voluntad de Dios, sea cual fuere. Por eso la invitación de siempre, de todos nosotros, de toda nuestra existencia, es tratar de descubrir cuál es la voluntad de Dios. Sabemos cuál es nuestra vocación, sabemos cuál es nuestra misión. La idea es estar todos los días buscando la manera de concretarla, de hacerla presente en nuestra vida para que tenga una influencia, un impacto en la vida de los que nos rodean. Y cuando hablamos de la familia, en los miembros de la familia. Aquí hay un testimonio muy importante que es parte de los padres. Los padres tenemos que dar un testimonio a los hijos de lo que es el compromiso con la vocación, con la misión. También recordemos que en el texto hay unos llamados, unas invitaciones, texto del Evangelio del Domingo. Hace 3 llamados, 3 invitaciones a 3 personas. Y sobre eso se refiere el Papa precisamente en ese sentido. Hans, coméntanos un poquito de ese llamado que hace el Papa cuando ahora el otro le dice que va a volver, que necesita tiempo para ir a enterrar a sus muertos. Así es un relato de las vocaciones de los que llama el Señor Jesús. Y empiezan las disculpas para no seguir al Señor. Y eso nos hace pensar también que los llamados que Dios nos hace a veces nos hacemos nosotros los de la vista gorda o ponemos disculpas para no aceptar su llamado, para no querer cumplir su voluntad. Por ejemplo, el primero dijo pues que lo iba a seguir con mucho ánimo. Jesús con mucho realismo le dice, vea, los aves tienen sus nidos, los animales tienen sus madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, como haciéndole entender a este que estaba dispuesto a seguirlo, que el seguimiento no era fácil, que no era sencillo solamente tener la voluntad de hacerlo, sino que habría que tener la disposición y estar dispuesto a lo que saliera.
los sacrificios que habría que hacer. Por eso le pone de presente el Señor Jesús que el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, dándole a entender que el seguimiento suyo no era sencillo. El segundo discípulo, nos dice el Papa, fue invitado precisamente a no volver a enterrar a sus muertos, que fue la disculpa que él le propuso a Jesús frente al llamado. Y dice precisamente que no se trata de faltar al cuarto mandamiento, sino que siempre válido ese mandamiento, y que es un mandamiento que nos santifica mucho, sino que es una invitación a obedecer sobre todo al primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y lo mismo le pasa al tercero, que llama y que dice, el que pone la mano sobre el arado y mira para atrás, no es digno de seguirle. El Papa, refiriéndose a todas las familias, dice que todas las familias estamos invitadas a no tener otras prioridades, a no volvernos atrás, es decir, a no echar de menos la vida de antes, la libertad de antes, con sus ilusiones engañosas. Cuando no se acoge la novedad de la llamada de Dios, la vida en general se fosiliza, añorando el pasado. El pasado nos fosiliza, nos vuelve como estos que encontramos en los museos, que encontramos cuando vamos por allá por Vía de Leyva, esos fósiles que están por ahí en muchos sitios. Así nos volvemos cuando estamos mirando el pasado. El presente y el futuro es lo que nos corresponde adelantar. Y este camino de estar echando de menos el pasado y no coger las novedades que Dios nos manda, nos fosiliza siempre, nos vuelve duros, no nos hace humanos. Cuando Jesús llama también al matrimonio y a la familia, pide que miremos hacia adelante y siempre nos precede en el camino, siempre nos precede en el amor y en el servicio. Quien lo sigue no queda defraudado. Y continúa el Papa diciendo que providencialmente las lecturas hablan de vocación, que es justamente el tema de este 10º Encuentro Mundial de las Familias, cuyo lema es el amor familiar, vocación y camino de santidad. Como todo en la vida, estamos llamados a muchas opciones de la vida, del proyecto de vida, unos llamados a la vida sacerdotal, otras a la vida religiosa, otros a la vida matrimonial, otros a ser padres, a ser madres. Son llamadas, son vocaciones dentro de la vida cristiana a un estado de vida particular. Y en este caso específico, pues a los matrimonios y a las familias, porque ese era, digamos, el sentido del 10º Encuentro Mundial de las Familias. El Papa invita a reflexionar sobre esa vocación que tiene la familia, que tiene la pareja, que forma un hogar y que forma una familia. Dice el Papa, con la fuerza de esta palabra de vida, os animo a retomar con decisión el camino del amor familiar, compartiendo con todos los miembros de la familia la alegría de esta llamada. Y no se trata de un trayecto fácil, no es un camino fácil. Habrá momentos de oscuridad, momentos de dificultad en que pensaremos que todo se acabó. Que el amor que vivís entre vosotros sea siempre abierto, extrovertido, capaz de alcanzar a los más débiles y a los heridos que encontréis a lo largo del camino, frágiles en el cuerpo y frágiles en el alma. El amor, en efecto, también el familiar, se purifica y se refuerza cuando se da. Se parece un poco a la luz. Recordemos la vigilia pascual. Cuando entra el cirio pascual, todos los participantes en el templo van tomando la luz del cirio. Y no se agota esa luz, se va repartiendo y de manera análoga, dice el Papa aquí, el amor en efecto también el familiar se purifica y se refuerza cuando se da. No se agota, más bien se fortalece. La apuesta por el amor familiar es valiente. Hace falta valor para casarse. Por eso a veces se dice hasta en los chistes, pero es verdad, porque cuando uno toma la decisión del matrimonio, enamorado, quiere compartir su vida con el otro hasta el final. Eso le parece a muchos hoy que no es posible, que el amor es como algo, como estamos en la sociedad, desechable. Piensan que el amor también es desechable. El amor verdadero no es desechable. Es un amor que permanece, un amor que está fiel, es un amor que se construye todos los días, que es capaz de superar las dificultades, como hemos comentado ahora y que el Papa nos señaló.
El amor, el camino de la vida, el camino de la familia, es un camino que requiere que seamos valientes, que tengamos el valor para recorrerlo con decisión. Por eso dice el Papa, y anota una forma un poco anecdótica, pero que tiene que ver mucho con lo que ocurre ciertamente en muchas familias, lo siguiente: vemos a tantos jóvenes que no tienen el valor de casarse. Muchas veces alguna mamá me dice: haga algo, hable con mi hijo, ya tiene 37 años y no se casa. Entonces el Papa le responde: pero señora, no le planche las camisas, empiece a alejarlo un poco, deje que salga del nido. Es una realidad. En la época nuestra, Hans, pues a los 25 años ya uno antes estaba afuera, ya estaba organizado y, como se dice familiarmente, el que se casa tiene casa y costalito para la plaza. Eso pasaba, pero hoy encontramos muchos jóvenes, ya ni tan jóvenes, de 30, 32, 35 años, que todavía están en la casa. El Hotel Mama, como decimos, es muy acogedor, es bueno, es gratuito. Estamos, lo que anotábamos hace unos minutos del Papa, esos que protegemos tanto a los hijos, no le estamos haciendo un bien, le estamos haciendo un mal, porque un día que fallezcamos, que no estemos, ¿qué va a pasar con esos muchachos? ¿Cuál va a ser su futuro? Por eso entonces el Papa invita precisamente a que el amor familiar debe empujar a los hijos a volar, les enseña a volar, los anima a volar. Esto lo vemos muy bien en muchas de las especies de los pájaros, cómo cuidan a sus hijos, pero en un momento determinado los empujan para que vuelen. Lo mismo nos ocurre en el hogar. El nido familiar se parece al nido de los aves, tiene un punto en que debe ser una plataforma de lanzamiento de los hijos para que puedan volar, para que puedan desarrollar su propio vuelo, su propio camino. Y esa es entonces una tarea muy importante. La familia no tiene un amor posesivo, es un amor de libertad, siempre. Y como el tema de la libertad estaba presente, es una libertad para amar, para servir, para estar proyectándose siempre ese amor hacia los que nos rodean. Y debe ser una libertad responsable, porque a veces hay personas que entienden la libertad como hacer lo que les venga en gana, lo que les plazca, pero es que la libertad es inseparable de la responsabilidad. Uno tiene que asumir los actos y las consecuencias de los actos que en aras de la libertad se colocan en la vida. No es simplemente que uno actúe de manera impune, sino que tiene que ser responsable en la toma de las decisiones y en las acciones que emprenda. También dice el Papa que si se enseña a los hijos a volar, se les enseña la autonomía, a salir del nido, como estábamos diciendo usando esa metáfora de las aves, entonces en los tiempos difíciles, en las crisis, porque dice todas las familias pasan por ellas, no tomar la salida fácil de regresar a la casa paterna, regresar con mamá, no lo hagan. Cada uno debe asumir con responsabilidad el uso de su libertad, el ejercicio de su libertad, porque sería como la salida más fácil, que si un hijo, una hija tiene una crisis, la tentación primera es volver a la casa materna, y eso sería como eludir y esquivar las responsabilidades. Tiene cada quien que afrontar porque ya estableció un hogar distinto del hogar original de su casa paterna. Tiene que afrontar con mucho valor y mucha responsabilidad las consecuencias de las crisis que vengan. Y es una de esas manifestaciones de lo que estábamos anotando, que a veces la familia invita más bien ante primera dificultad: no, véngase para la casa, no tiene por qué aguantar, no tiene que aguantar a esta mujer o a ese hombre. No estamos ayudando, no estamos contribuyendo. La vida tiene sus dificultades. Todas las dificultades que se presentan tienen que encontrar una solución y corresponde a los que están involucrados en la situación encontrar ese camino mediante diálogo, mediante el recordar el amor que los ha unido. Dice el Papa algo que me parece muy importante en ese sentido. Tu marido, tu mujer, tiene esa chispa de amor que habéis experimentado al principio. Eso que nos enamoró del otro, eso que nos hizo sonreír y sentir, como dicen muchas veces, mariposas
en el estómago, en el interior. Eso es lo que nos va a permitir que volvamos a recuperar lo que estábamos construyendo, a no perder el puente y dejarlo a la mitad, sino poder continuar. Dice el Papa, dejad que salga vuestro interior, descubrid de nuevo el amor. Esto os ayudará mucho en los momentos de crisis. Y creo, por ejemplo, recuerdo muy bien que es una de las dinámicas importantísimas de los encuentros de preparación de los novios y de los encuentros de familias que tienen a veces dificultades, volver a recuperar esos momentos que fueron los que nos enamoraron de la otra persona, los que nos hicieron decir, yo quiero compartir mi vida con esa persona. No lo olvidemos, está allí. A veces perdemos de vista, nos olvidamos de él, pero hay que recuperarlo, hay que cultivarlo. El Papa termina diciendo, la Iglesia está con vosotros. Es más, la Iglesia está con vosotros y está en vosotros. De hecho, la Iglesia nació de una familia, la de Nazaret, y está formada principalmente por familias. Que el Señor os ayude, yo diría que el Señor nos ayude cada día a permanecer en la unidad, en la paz, en la alegría y también la perseverancia en los momentos difíciles. Esa perseverancia fiel que nos hace vivir mejor y que muestra a todos que Dios es amor y comunión de vida. Al final de la Eucaristía hubo un momento de envío misionero. Sí, al final de la Eucaristía celebrada en la Plaza de San Pedro, en el marco del 10º Encuentro Mundial de las Familias, el Papa entrega a los participantes un mandato misionero. Los exhorta a ser portadores del anuncio del Evangelio en el mundo. Llevar el alegre anuncio del Evangelio a todos es la invitación que se desprende del mandato misionero entregado a los participantes al final de esta Eucaristía. Vamos a comentar brevemente el texto del anuncio del envío misionero. Está escrito en una tarjeta a doble cara como una estampita. Hoy sé que se repartieron muchos ejemplares y dice lo siguiente el texto. Estimadas familias, les invito a continuar su camino escuchando al Padre que les llama. Sean misioneros en los caminos del mundo, no caminen solos. Ustedes, jóvenes familias, déjense guiar por los que conocen el camino. Ustedes que van delante, sean compañeros de viaje para los demás. Ustedes que están perdidos por las dificultades, no se dejen vencer por la tristeza. Confíen en el amor que Dios ha puesto en ustedes. Imploren al Espíritu cada día para que los reavive. Anuncien con alegría la belleza de ser una familia. Anuncien a los niños y jóvenes la gracia del matrimonio cristiano. Den esperanza a los que no la tienen. Actúen como si todo dependiera de ustedes, sabiendo que todo depende y debe ser confiado a Dios. Aquí hay un elemento muy importante, Hans, en esto que hemos comentado, que me parece bellísimo, el envío misionero. Porque a veces se nos olvida ese punto muy importante. Cuando tenemos una actividad en la parroquia, en la diócesis, al final, los que hemos participado en esa actividad, ese retiro, ese encuentro, esa jornada, ese momento de oración, la misma Eucaristía dominical, somos enviados y enviados a ser misioneros, a poner en práctica nuestro discipulado misionero, el ser discípulos misioneros de Jesucristo. Y esa tarea es de anunciar, de dar testimonio. El Papa nos dice algo aquí en esto muy importante. Por un lado, el dejarnos guiar. Los jóvenes de los mayores y los mayores guiarlos con confianza, ayudándolos a, como hemos comentado hasta ahora, confiando en ellos en que pueden llevar adelante, impulsarlos a que sea el amor el que los anime en esa tarea. Y otro punto que menciona también aquí el Papa es el que se les anuncia a los niños y a los jóvenes el valor del matrimonio, la importancia del amor. Ese es fundamental. Si no hay testimonio, si no se anuncia, si no hay anuncio explícito también del amor de Dios, de la importancia de confiar en el Señor, de la importancia de saber que estamos llamados, tenemos una vocación a la santidad y tenemos una misión de servir en el mundo. Entonces, todo esto forma parte de ese anuncio misionero, de esa tarea que nos corresponde a todos los que formamos parte de una familia. También insiste el Papa a las familias, den esperanza a los que no la tienen. Actúen como si todo dependiera de ustedes, sabiendo que todo debe ser confiado a Dios. Sean los que cosen el tejido de la sociedad y de una iglesia sinodal, creando relaciones
multiplicando el amor y la vida. Sean un signo de Cristo vivo. No tengan miedo de lo que el Señor les pide, ni ser generosos con Él. Ábranse a Cristo, escúchenlo en el silencio de la oración, acompañen a los más frágiles. También les hace una invitación a las familias: háganse cargos de los que están solos, refugiados, abandonados. Sean la semilla de un mundo más fraternal. Sean familias de gran corazón. Sean el rostro acogedor de la Iglesia. Y finaliza el Papa diciendo: y por favor recen siempre, que María nuestra Madre les socorra cuando no haya más vino. Sean su compañera en el tiempo de silencio y de prueba, les ayude a caminar junto a su Hijo resucitado. Amén. Lindo mensaje de envío, bellísimo, porque alienta, recuerda tal vez las ideas claves del cristianismo y del encuentro que se trabajó precisamente con el tema que era el de la vocación y la santidad en la familia. Muy importante. Entonces decíamos que este era un momento de gracia, de acción de gracias. Oh, mi país, algo que llevas dentro, te hace morir a fuego lento. Cuando vuela en pedazos cada ciudad, cuando el veneno blanco se va esparciendo, cuando en tu nombre reina la impunidad, cuando tus hijos van desapareciendo, cómo duele, oh mi país. Oh mi país, pero algo en ti más fuerte te hace crecer para tu suerte. Es el cantar de la raza del café, es el petróleo que hierve entre tus venas, es tu gente que no quiere más morir, es un clamor, un grito, es Colombia entera, es un canto de selva rugiente y plena que no se deja cuando la vida hay que defenderla. Es un rezado de niños, ciudad, vereda, sudor de hombre, mujer, que espera es mi patria toda, es Colombia entera. Oh, mi país, pero algo en ti más fuerte ha de crecer para tu suerte. Es el cantar de la raza del café, es el petróleo que hierve entre tus venas. Queremos dedicar los últimos minutos de nuestro programa a un momento de perdón, un momento de reflexión. Hemos escuchado, ha sido entregado en estos días, el informe sobre la situación, lo que desarrolló la Comisión de la Verdad. Un informe muy extenso. Podremos leerlo seguramente. Ojalá que podamos, si no todo, por lo menos el final, mensaje final, donde nos muestra una realidad dura, difícil, compleja, donde el amor no estuvo presente, donde fue más bien el odio, el egoísmo, que llevó a la muerte de tantas personas. 700,000 se calculan víctimas de estos 50 años de violencia, de barbarie, de falta de humanidad. Surgen muchas preguntas, muchas de esas que hizo el padre de Ru, presentando el informe, que nos llevan precisamente a reflexionar. ¿Qué pasó en un país que se dice profundamente católico? Que muchos decían que era 100%, 90%, 80% católico. Yo diría que es por lo menos profundamente cristiano, con católico y con muchas versiones, otras maneras de entender el cristianismo, pero cristianos que confiamos en el amor de Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué no reaccionamos frente a las situaciones que se denunciaban permanentemente en la radio, en la televisión, en la prensa? ¿Por qué no reaccionamos? ¿Qué es lo que nos llevó a quedarnos callados, a naturalizar lo que estaba ocurriendo?
porque un día era una matanza de 5, 10, en otro día, al día siguiente eran 20, a la semana siguiente pasaban, secuestraban no sé cuántos, y teníamos programas de radio que temprano transmitían los llamados de los familiares a los secuestradores para que les dieran libertad. Y nosotros impávidos, supuestamente participando del amor de Dios. Aquí hay un punto de referencia que nos lleva precisamente a que nos demos un golpe de pecho. Ahora algunos piensan y reaccionan frente al tema del documento y de las declaraciones, de estas revelaciones tan tremendas, tan profundas. Piensan que eso es tal vez como una opinión de algunos. Algunos piensan que se politizó el tema. No, se politizó sí porque es política. Desde que haya relación entre los seres humanos es política. Pero aquí para nosotros los cristianos es un pecado de omisión muy grande, del cual tenemos que arrepentirnos y del cual seguramente tendremos que dar cuenta. Por eso este es un momento de reflexionar, de pensar en qué podemos hacer, por lo menos pedir perdón, por lo menos orar para que el Señor nos perdone a nosotros y a todos los que incurrieron en tantos actos tan terribles en estos 50 años. Y hacer un mea culpa en el sentido de que todas estas cosas pasaron y nosotros, como estábamos lejos del teatro de los hechos, pues no nos dimos por aludidos, porque había regiones del país que estaban lejos de las ciudades, en el campo, donde los insurgentes abusaron de los campesinos y les arrebataron las tierras y la vida y hicieron lo que quisieron, reclutaron a los jóvenes, a los niños. Pues todo lo que escuchamos en la presentación del informe y lo que está en el informe, esas cifras aterradoras, y obviamente que en el informe no están todas las atrocidades que se cometieron, porque son inenarrables, inefables, son tan salvajes que no se deben repetir, ni siquiera para narrar las atrocidades cometidas por los insurgentes, y no hay ninguna justificación de ideología, de filosofía, de política que justifique esa barbarie. No existe. Yo creo que también se aprovechó un momento de falta de Estado, de falta de una luz de conciencia de muchos lados, porque también el Estado mismo, a través del ejército, pues cometió atrocidades en lo que llamamos los falsos positivos, porque no solo fue la guerrilla, en las retenciones y en los secuestros y en los abusos y en entrar a los pueblos y arrasar con todo, también fue como yo llamaría una complicidad del Estado, en la medida en que no ejerció la fuerza y el monopolio de las armas y la autoridad en muchos rincones de este país. Aquí todos debemos pedir perdón, unos por acción y otros por omisión, y otros por no preocuparnos, porque eso no estaba sucediendo a la puerta de la casa, sino que estaba a muchos kilómetros de donde nosotros estábamos. De todos modos, pues es una página triste de nuestra historia de Colombia y que hay que superar, que hay que pedir perdón y que hay que tener en cuenta a las víctimas que han sufrido tanto y otras que están sufriendo porque no han podido cerrar el ciclo, no han podido hacer el duelo de sus seres queridos que no aparecen, que no saben. Lo único que saben es que no están, pero ellos quisieran darles cristiana sepultura o al menos recuperar sus restos. Vamos a ver si a partir de este informe los actores armados reaccionan y puedan ayudar a las familias de las víctimas a cerrar el ciclo y a cumplir su duelo. Y no solamente lo pasado, lo que está pasando. Si dejamos que las cosas sigan como están pasando, vamos a repetir lo mismo y entonces dentro de 10 años o 20 años estaremos en lo mismo. Bueno, el tiempo de nuestro programa se terminó. Queremos dejar ahí. Les agradecemos mucho su atención. Recuerden que este es un programa de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Gracias por su atención.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.